¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, por supuesto, a esta segunda transmisión de su programa Diálogo y Consenso, en esta segunda temporada que estamos estrenando para ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema, pues, un poco mucho preocupante, la verdad, que en redes sociales hemos podido tener este acceso a más información que de pronto no lo teníamos con anterioridad, y abrir nuestras redes sociales, ver estas noticias de algún compañero periodista, compañera periodista que ha sido lastimosamente asesinado, pues es muy doloroso. Hoy vamos a hablar, no se mata la verdad asesinando periodistas, y para ello pues tengo dos invitados, grandes invitados, que van a estar compartiendo con nosotros el día de hoy en este programa. A mí me da mucho gusto darle la bienvenida. Siempre es un placer saludar a Marco Levario Turcot, politólogo, escritor y periodista. Él ha sido profesor en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, comentarista de radio y televisión, articulista de diversas revistas y periódicos nacionales. Es autor de innumerables obras, la más reciente, Deja que salga la luna, El callejón de la amargura y la muerte de José Alfredo. Actualmente es director del semanario Etcétera. Me da muchísimo gusto saludarte, Marco. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, también me da mucho gusto saludarte a ti y a todos quienes nos están viendo. Gracias, Marco. Y pues para acompañarnos, Marco, en este programa, déjame comentarte que va a estar con nosotros Juan Manuel Fósil Pérez, economista, con una larga carrera legislativa. Ha sido diputado federal y local en el estado de Tabasco y actualmente senador de la República, y participa en las comisiones legislativas de Hacienda, Crédito Público, Economía y Salud. Senador, como siempre, es un placer tenerlo en estos programas, escuchando lo que tiene para nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Gaby. Qué gusto volver al programa ya en este nuevo año, estar compartiendo con Marco Levorio, que ya tiene una experiencia muy importante en estos temas, así que creo que va a ser un programa muy interesante. Estoy segura de ello. Va a ser un programa muy interesante, tanto que pues no pueden dejar de compartirlo, por favor, de comentar este programa. Es muy importante que vayan a las redes sociales, Revolución Democrática 2.0, y pueden encontrar todos los proyectos que el Partido de la Revolución Democrática produce con este fin de analizar la problemática, la realidad nacional, por medio de los diálogos, por medio de estos programas, encontrar, ¿por qué no?, una posible solución. Por medio del consenso, del disenso, lleguemos a un acuerdo, y sobre todo estemos informadas e informados de lo que sucede a nuestro alrededor. Es muy importante estar siempre en ese contacto con la vida política, social y económica de nuestro país. Por ello es que las invito y los invito a compartir este programa para que llegue a todavía más y más personas. ¿Qué les parece si comenzamos nuestro programa del día de hoy? Marco, de 2000 a la fecha, artículo 19, organización que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, ha documentado 149 asesinatos de periodistas en México. De estas cifras, 137 hombres, 12 mujeres, de los cuales 47 se registraron durante el sexenio de Peña Nieto, 29 en el actual de Andrés Manuel López Obrador. Por favor, Marco, regálame tu opinión al respecto de estas cifras, de esta situación. En sí misma, desde luego que las cifras son espeluznantes, sea uno o sean las que sea, porque esto es la expresión de una vida truncada y también, desde luego, un atentado en contra de la democracia, si asumimos que la propia libertad de expresión es corazón de la misma democracia. Pero, en efecto, también específicamente en relación con estos datos que señalas, Gaby, etcétera, etcétera, tiene otros datos distintos a los de artículo 19. Coincidimos, vaya cosa, con los datos de la administración anterior, pero no coincidimos en etcétera, que es una publicación también que se dedica al análisis de los medios, y dentro de estos, desde luego, a las víctimas de los mismos. El conteo que nosotros tenemos es de 54 profesionales de la comunicación muertos durante la actual administración. 54, 7 más que las de la administración pasada. Pero quiero darles a ustedes un dato que me parece incontrovertible. El propio gobierno federal, en octubre del año pasado, aludió a 49 periodistas muertos. Al finalizar el año hubo uno más, y como todos sabemos, en lo que va del mismo, 4 periodistas fallecidos. De ahí es también el monitoreo que nosotros hemos hecho con nombre y apellido, de tal suerte que sí, tenemos en esta ocasión una diferencia enorme con el artículo 19,
coincidimos más con las cifras que tiene el gobierno y sobre todo también nos llama mucho la atención que el propio gobierno ha señalado que existe el 90% de impunidad en estos delitos, lo cual implica, desde luego, un incentivo para la criminalidad, en particular en contra de los profesionales de la comunicación. Muchas gracias, Marco. Senador, ¿qué opina usted sobre estas cifras, sobre las cifras que nos está mencionando Marco, que por supuesto también son igual de espeluznantes, de lamentables? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, pues mira, en primer lugar, el gobierno tiene la obligación primaria de otorgarle seguridad a todos los ciudadanos y ciudadanas de México. Y es algo que desafortunadamente no se está cumpliendo y que cada nuevo gobierno se van aumentando las cifras de crímenes y pareciera que esto no tiene fin. Así que en este caso de los periodistas y con las cifras que da Marco, bueno, pues yo me quedaría con las cifras que está manejando Marco porque coinciden con las del gobierno, increíblemente, o están más cercanas. Ese sería el dato que tenemos de periodistas asesinados. Bueno, esta situación de muerte de periodistas es atentar obviamente contra la libertad de expresión en México, es tratar de atemorizar a otros periodistas para que no publiquen, a medios de comunicación, para que también controlen las editoriales, controlen lo que se maneja de información y que pareciera que en México no pasa nada. Esto es, a veces, yo llego a pensar que es algo que está manipulado desde arriba y que debemos, entre todos, ciudadanas, ciudadanos, estar siempre hablando de estos temas, porque en muchas ocasiones, a veces, hoy discutía yo con algunas personas que decían que hay que despertar la sensibilidad de los ciudadanos porque contra el maltrato de los animales. Bueno, verdaderamente el maltrato a los animales no lo podemos tolerar, pero no es posible que haya partidos políticos y que haya funcionarios y haya representantes populares más preocupados por la vida de un perrito o de un gatito que de los miles de ciudadanos y ciudadanas que mueren en nuestro país, luchadores sociales, periodistas, gente que tiene un valor dentro de nuestra sociedad y además las otras personas que fallecen, que son asesinadas y que muchas pasan a formar parte de los expedientes de que pues, se dedicaban a cosas ilegales y por eso ya ahí muere la investigación, ya nunca más nadie sabe quién los mató, por qué los mató, etcétera. Entonces, estamos viviendo en un país que verdaderamente es preocupante cómo estamos actuando autoridades y ciudadanos, y yo pienso que en la medida que la sociedad estemos insistiendo en que, o sea, me dio gusto ver a los periodistas que por fin salen a reclamar públicamente cuando murió la periodista Maldonado allá en Tijuana, cuando fue asesinada, porque ellos son los principales víctimas, son los principales que pueden ser, sí, víctimas en un futuro, así que ellos tienen que cerrar filas y al gobierno exigirle su protección, su seguridad. Entonces, esto que estamos viviendo realmente, Gaby, no es correcto. No puede ser que nos comparen con Afganistán, un pueblo que no tiene la cultura, que no tiene la preparación, ni el nivel de ingresos que tiene México, ni el nivel de... Se supone que somos un país mejor que ellos en desarrollo, entonces no es posible que estemos en cifras similares a Afganistán. Esto verdaderamente es de preocuparse y yo le pediría a todos los ciudadanos, ciudadanas, a todos los jóvenes que ven este programa, Gaby, que pongamos atención en las vidas humanas, que no podemos ver que estén matando gente todos los días. Y no se vale utilizarlo con fines políticos, pero tampoco se vale que la autoridad haga como que no pasó nada y que cada muerte, porque cada muerte
en México por asesinatos del crimen, pues representa un atentado contra nuestra sociedad. ¿Quién puede estar a salvo con una sociedad donde la autoridad no nos está brindando la protección? Así que este sería un planteamiento inicial, Gaby, con respecto a esto. Por supuesto que me sumo a todos los periodistas, que se les respete, e inclusive ya es considerado en México una profesión de alto riesgo ser periodista. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti, Gaby. Gracias, senador. Marco, yo quisiera preguntarte, además de la impunidad y mecanismos de protección insuficientes, ¿cuáles consideras que son las principales causas para que justamente, como nos comentaba el senador y como bien lo refleja este informe anual de Reporteros Sin Fronteras, México se ha considerado y encabece junto con Afganistán los países más peligrosos para ejercer el periodismo? ¿Cuáles son, además de estas que te comento, la impunidad, los mecanismos pues muy insuficientes de protección? ¿Cuáles consideras que son las causas de esta situación, Marco? Mira, Gaby, sobre la base de que estamos por llegar a los más de 115,000 víctimas fatales de la violencia en general, y sobre la impunidad que al respecto de esto reina, no me cabe la menor duda de que el asunto es muy complejo como para pormenorizar en diferentes causas que tienen que ver, desde luego, con condiciones sociales, económicas, culturales, con un sistema también complejo de intereses y colusión de poderes fácticos junto con los propios poderes instituidos, de tal suerte que el crimen organizado ha avanzado en distintas regiones del país, y esto es muy preocupante cuando hablamos de Zacatecas, de Guerrero, o hablamos de Veracruz, que son, entre otros estados, donde más se encuentran los picos de incidencia delictiva en general y la incidencia del crimen organizado. De tal suerte que un hilo conductor para valorar esto es entre la promesa electoral expuesta por primera vez por Andrés Manuel López Obrador en noviembre de 2017, cuando señaló que desde el primer día de mi gobierno, así dijo él, se disminuirá fundamentalmente la incidencia criminal, y muchos de los delincuentes incluso entregarán las armas para ponerse a trabajar y formar parte de la transformación que yo estoy planteando. Eso fue lo que, insisto, en noviembre de 2017 dijo Andrés Manuel López Obrador. Y de entonces a la fecha vemos cómo hay un gran trecho entre un dicho y el propio hecho, que se encuentra en una situación de descontrol. Y también un presidente entonces que no solo no ha logrado abatir o atenuar, que es lo que en un buen sentido y con una mirada de estadista y no de candidato podríamos nosotros esperar. Lo que hemos visto es que se recrudece la violencia por la ausencia de una estrategia, más allá, por supuesto, de la cada vez mayor preeminencia de la Guardia Nacional en todo lo largo y ancho del país, sin brújula, que es lo que hay, y solo con palabrerías de parte del presidente, es lo que encuentra como una gasolina al incendio de la propia violencia, de tal manera que creo que no falto a la verdad ni estoy siendo desmesurado cuando señalo que en la actualidad uno de los principales aliados de la propia delincuencia en el país es el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ha quedado claro también en la manera tan displicente y a veces comedida con la que se dirige al crimen organizado, en contraste con la manera en la que se dirige a los adversarios políticos, a quienes toma como enemigos y a quienes habitualmente en su rueda de prensa matutina difama e insulta. Y así es como se ha generado el contexto en contra de los propios periodistas. Andrés Manuel López Obrador es mucho más duro contra aquellos profesionales de la comunicación que tienen otros datos, que contrastan y que, haciendo su trabajo, inquieren y cuestionan el ejercicio del gobierno a partir de la valoración de las políticas públicas. Y entonces, en efecto, lo que genera es un contexto de fragilidad para el propio desempeño de nuestro trabajo. Incluso hay también personeros que, secundando al propio presidente de la República, como el tristemente famoso Monero Rapé, que dibujó un cartón en donde coloca un cañón que en nombre de la República pueden estar bombardeando, atacando, masacrando a los propios periodistas, es
una conformación muy clara de aliento a esta violencia, de tal suerte que si Andrés Manuel López Obrador es el principal responsable, como lo es desde mi punto de vista, porque además no acomete la responsabilidad que le implica el Estado, que es justamente la que decía el senador Juan Manuel Fósil, por procurar la propia seguridad de los mexicanos. Él mismo es un instigador en contra de los profesionales de la comunicación, y que quede muy claro además, Andrés Manuel López Obrador no ha tenido una palabra de aliento y de reconocimiento al ejercicio del trabajo periodístico plural, porque es lo que implica la propia democracia, puntos de vista distintos. Estamos hablando del derecho no solo a informar y a estar informado, sino el derecho a opinar, y Andrés Manuel López Obrador habitualmente lo conculca. Fíjate que hemos leído comentarios de la ciudadanía en redes sociales, de estudiantes incluso de esta carrera tan noble, tan apasionante, pero tan peligrosa, que incluso están pensando hasta en desertar porque no ven un futuro en este momento en el país para ejercer el periodismo. Colocar a los periodistas en un punto tan grave de vulnerabilidad, al no defenderlos, al no garantizar el ejercicio de su labor sin tener que ser intimidados, intimidadas, de verdad que está haciendo algo muy peligroso, muy, muy lastimoso, y que la verdad la gente se da cuenta, eso es inevitable, las personas se dan cuenta. Afortunadamente hay redes sociales que eso de pronto permite dar más información de manera anónima, pero que no deja de poner en riesgo a quien lo hace, a quien lo publica, a quien lo comenta. De pronto ya comienza también la censura por este lado de las redes sociales, y bueno, pues es un tema que yo creo que la ciudadanía debe estar informado, pero que también debe participar. Así que antes de ir con el senador, permítame tantito, senador, yo quisiera pedirles que nos digan qué opinan de lo que nos está comentando Marco, de lo que nos está comentando el senador. ¿Ustedes cómo ven? Ustedes están estudiando periodismo, son periodistas, lo ejercen. ¿Qué tan difícil ven el camino y el escenario para esta profesión en nuestro país? ¿Qué deberíamos hacer para garantizar que se pueda ejercer de manera segura? Senador, por supuesto, me gustaría escuchar su opinión al respecto de lo que nos ha comentado Marco. ¿Cuáles considera usted que son causas también de que no sea seguro, de que, como usted bien decía, México sea considerado junto con Afganistán, según el reporte el reporte anual que nos regala Reporteros Sin Fronteras, país peligrosísimo para ejercer el periodismo? Bueno, para que esto esté ocurriendo y que los periodistas no tengan protección, significa que hay impunidad en nuestro país, que no se investiga, que no se castiga a quienes, incluso de manera evidente, o que hay indicios de relación de que pudieran haber sido quienes atentaron contra la vida de un periodista, no se investiga a nadie. No hay como que nada que perseguir. Todo queda en la nota periodística, un día o dos la nota en los medios y se acabó. Entonces, lo que aquí todos tenemos que exigir es eso, que cese la impunidad en nuestro país, que se le exija a las fiscalías las investigaciones, que haya resultados. Que haya resultados es que haya gente detenida, que haya culpables, que se les pueda llevar ante la justicia. Cuando empecemos a ver que en nuestro gobierno, fiscalías, tribunales actúan de manera correcta, llevando a la cárcel a quien lo merezca, bueno, pues en ese momento empezará a disminuir los crímenes contra periodistas y crímenes contra líderes sociales y otras personas más que pierden la vida por estar realizando su actividad lícita, por cierto, lícita, legal, permitida por la ley mexicana. Entonces, como hay un desorden, como no hay impartición de justicia, sucede que voy a parecer algo fuera de lugar, pero ¿por qué está caro el limón en México actualmente? ¿Ya se lo preguntaron? Bueno, pues simplemente... El crimen organizado es el que está empezando a definir los precios. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que lo sepamos los ciudadanos, que el limón crece su precio porque están siendo amenazados por la delincuencia organizada? Los productores de limón los están despojando de su tierra, los están obligando a vender a ciertos precios y no vemos ninguna acción del gobierno. Entonces,
es un gobierno que está permitiendo que todo pase y que hay que se arreglen las cosas como están. Entonces, se nos seguirán descomponiendo más sectores sociales, productivos, sectores económicos, porque hay un gobierno que está más dedicado a hacer política. Ya se volvió conservador, por cierto, porque quieren conservar el poder, entonces se dedican más al reparto de recursos, de programas para conservar el poder, y están olvidando algo tan importante que es la atención a nuestra sociedad, la atención en la seguridad pública, que es, repito, la prioridad de todo gobierno. El ser humano se une desde la antigüedad para buscar su seguridad, su protección. Así que cada vez que nos unimos como sociedad, que nos unimos como grupos sociales, lo primero que estamos buscando es nuestra protección, nuestra seguridad, y así que esto va creciendo hasta que se forman gobiernos, y si el gobierno no puede garantizarnos la seguridad, está fallando. Y si sigue fallando, por más programitas sociales que den, después hasta los que reciben programas los van a llegar a extorsionar. Así que esto se va a ir deteriorando si el gobierno no pone atención, y sobre todo que la ciudadanía no exija resultados, que la ciudadanía, si sigue siendo permisible su actitud, que deje que todo pase, bueno, pues entonces seguirán pasando las cosas, y si luego no participan en las elecciones o salen a votar por los mismos que nos están mal gobernando, bueno, pues entonces quiere decir que estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo con nuestro país. Así que entre todos tenemos que ir haciendo que esto mejore, exigiéndole al gobierno resultados, exigiéndole investigaciones adecuadas en el caso de los periodistas, exigiendo que caigan los culpables, caiga quien caiga, como se decía anteriormente. De esa forma es que vamos a ir a proteger a periodistas y otros sectores de todo tipo en la vida pública de nuestro país. Por supuesto. Por supuesto, definitivamente la opinión de muchas ciudadanas y ciudadanos está dividida. Yo quiero que lo sepan. Yo he leído que probablemente sea un gobierno cooptado por el crimen organizado, pero a lo mejor no cooptado, sino más bien que apadrina al mismo, y que entonces por eso hay mucho caso omiso en muchas situaciones. Es un tema que yo creo que deberíamos debatir, que deberíamos de analizar, pero lo que definitivamente debe suceder es que tiene que haber garantías para el ejercicio de cualquier profesión en nuestro país. Lo vimos con la pandemia, las agresiones a los médicos, las agresiones a las enfermeras, y que de pronto también quedaban al aire, quedaban sin garantía, quedaban sin una atención necesaria y una solución, por supuesto. Yo creo que garantías para cualquier profesión en este país, analizar la parte de hasta dónde la ciudadanía no se defiende por el miedo a las represalias, por supuesto, los periodistas hasta dónde prefieren ya no decir la verdad, prefieren omitirla, cambiarla, tergiversarla para otros fines. Habrá que analizar muchas cosas, pero ¿qué les parece si vamos a un corte? Porque ha llegado el momento de pedirles que compartan el programa, que nos compartan sus opiniones, por favor. Es muy importante saberlas, pero más importante, invitarte a ti que nos estás viendo a que participes, por favor, involúcrate. Es muy necesario, ya deja tú importante, es necesario que todas y todos nos involucremos en la vida política, social y económica de nuestro país. Estar informados es muy útil, porque a la hora de exigir, a la hora de participar, pues ya no tan fácilmente, dicen por ahí, nos ven la cara, así que es muy importante que participes y que te informes. Aquí sirva este programa, sirvan muchos programas como el que yo le voy a pedir a Marco Levario que también nos comparta para que lo veamos y lo compartamos, y que al final sirvan estos programas de análisis de la realidad de nuestro país para poder llegar en algún momento a algún consenso que nos lleve a una solución, o algún disenso que nos permita tener un debate sano, pero por supuesto nos lleve a buen puerto. Compartan, denle like y no se vayan, porque ahorita regresamos. Todo lo que nos está afectando a los periodistas que cumplimos con una labor muy, muy importante para el país, porque el periodista libre es el que participa y coadyuva realmente a la democracia. Esto normalmente no es, muchas veces no es bien vista la crítica y la información veraz y oportuna. Si el periodista que expone su vida, expone la vida de sus seres queridos en pro de cumplir con una misión digna
y que es sumamente importantísima, como te digo, para la democracia de un país, porque un país sin democracia va al caos y al desgobierno. ¿Qué es lo que pasa? El periodista, desgraciadamente en México, está en contra de muchos factores: la delincuencia organizada, los 3 órdenes de gobierno, y a lo largo de muchos años ha habido siempre agresiones al periodismo. Sin embargo, yo creo que en esta administración ha sido la más violenta, la más sangrienta, y en donde a pesar de las justas demandas de todos los que cumplimos con esta honrosa profesión de informar, nadie nos escucha, nadie nos oye. Yo en lo personal, el Club Primera Plana, que tiene 62 años de existir, más de 62, ha sido un ferviente defensor de las libertades de prensa y de expresión y de la capacitación de los socios, de los afiliados, y ahora nos hemos vuelto en unos permanentes denunciantes y emisores de ya bastas para tratar de que se elimine esta ¿qué podría decirte? Irracional violencia en contra de un gremio que se ha vuelto muy vulnerable. Hemos demandado a las autoridades de los 3 niveles del gobierno que nos den la seguridad y la protección que por ley nos otorga nuestra Carta Magna. Sin embargo, hasta este momento, como te decía yo, tenemos una nula respuesta. Al contrario, creo que hay un mensaje de odio permanente en contra del periodismo, un mensaje que desgraciadamente viene emitido por la más alta autoridad y que día con día se hace más ácida las palabras en contra del reportero o del periodista. Es dramático que a lo largo de toda esta administración hayan habido más de 50 muertos y que lo que fue del primer mes del 2022 hayan muerto 4 periodistas y dos familiares. Hemos hecho, como te digo, como les digo a todos los que me escuchan, una serie de reclamos. Hemos buscado la manera de que nos rindan la seguridad que nos corresponde. En lo personal, yo como presidente del Club Primera Plana, he tratado con 4 o 5 fiscales especializados para la defensa de los periodistas. Y siempre son promesas, nunca hay actividades. Es dramático ver que nada más de la cantidad de muertos, el 90% están impunes. Desgraciadamente, no contamos con nada y creo que no contamos con apoyos, ni ayuda, ni nada. Y eso lo demuestra el asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana. Amiga del Club Primera Plana, estuvo con nosotros y les puedo señalar que días antes de que la asesinaran, estuvo en contacto conmigo para decirme lo del asesinato de Margarito Domínguez también de Tijuana, en donde me decía que era urgente que nos hiciéramos un pronunciamiento porque la situación se estaba poniendo muy, muy drástica en Tijuana. El día previo a su asesinato, 2 días antes, me mandó, estaba feliz porque había ganado un pleito después de 9 años de un despido injustificado. Le había ganado al dueño de la televisora, que es un exgobernador, y le habían decretado que en compensación ella se iba a quedar al frente de la televisora. Sin embargo, el otro día la asesinaron. Entonces, creo que
es muy lamentable que a pesar de la permanente denuncia y la permanente petición de seguridad, haya oídos sordos y no haya ojos para ver la realidad. Como ustedes se dan cuenta, cuando asesinan a un periodista, lo primero que hacen nuestras autoridades es criminalizarlo. Que porque estaba en un bar, que porque TX, que tenía, que se dedicaba a asuntos nocivos. Yo creo que esa no es la salida. Yo creo que lo primero que debe hacer la autoridad es realmente establecer las medidas cautelares que se deben de aplicar para investigar a fondo. Yo, por la misma situación del Club Primera Plana, he podido estar fuera del país muchas veces. Y es lamentable que nuestros colegas de muchas partes del mundo te ratifiquen y te digan, oye, José Luis, ¿por qué México está considerado como el país más peligroso para ejercer el periodismo? Y les digo lo que acabo de señalarte, porque estamos en contra primero, tenemos en contra la delincuencia organizada, y en segundo, los tres órdenes de gobierno no nos escuchan, no nos ayudan, y todo parece que hay una consigna para no atender las demandas de los periodistas. Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes aquí en Diálogo y Consenso. Recuerden que este es el segundo programa de la segunda temporada de esta producción que el PRD pues genera justamente para tener contenidos, para tener esta cercanía con ustedes y poder participar en conjunto de una manera sana por medio del debate, del consenso y del análisis. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy que titulamos No se mata la verdad asesinando periodistas, un tema muy triste para quienes estamos en esta parte de investigar, de difundir, de compartir. Da miedo, así como da miedo salir a la calle, así como da miedo, bien lo decía el senador, en cualquier sector. Estamos viviendo una situación en nuestro país bastante preocupante. Marco Levario, yo sé que tú probablemente, estoy casi segura, también tienes tus propias cifras. Yo tengo aquí las cifras que me han pasado el día de hoy según registros de artículo 19. Seguramente tú tienes y te pediría que nos las compartieras. El 50% de las agresiones contra la prensa las cometen funcionarios públicos a nivel estatal y municipal, quienes suelen tener complicidad con los agentes del Ministerio Público local. Yo quisiera preguntarte, a más de que si tienes algunas otras cifras, ¿qué opinas de estos datos y que las agresiones a periodistas en su mayoría sean producto de coberturas políticas y de corrupción? La violencia contra la prensa tiene una motivación realmente política, esto pues al trastocar los intereses políticos locales y que las investigaciones no avancen. Hablaríamos entonces de que hablar de un político, hablar de una situación de esta índole generaría en su mayoría esta situación tan peligrosa para los periodistas. Es decir, estamos con un político o estamos en su contra y entonces de ahí se derive esta agresión. Ahí nuestra principal distancia en relación con el artículo 19 es que es difícil encontrar una metodología que nos permita ubicar porcentajes como los que ellos tienen, sobre todo porque en los estados lo que ocurre es, sobre la base de delimitar, por supuesto, el tipo de violencia, de agresión verbal y o de presión, o también de una agresión que resulte fatal, sobre esa base, siempre entendiendo que es mucho más complejo. Sí, en efecto, hay un alto porcentaje cercano al 50% de este tipo de agresiones, pero las propias agresiones no han implicado un proceso judicial y o penal para el propio castigo. Por eso estamos hablando del 90% de impunidad, de tal suerte que es sumamente complicado, y por responsabilidad yo no lo haría, a señalar específicamente que eso ocurre en cuanto a las muertes fatales, insisto, en cuanto a las vidas perdidas, que sean ellos, porque entonces estaríamos hablando, sí, ya de una precisión que rebasa a las propias facultades de artículo 19 y emplazaría al gobierno a meter a la cárcel una vez asegurando esto. Lo que sí podemos decir, creo, con mucha responsabilidad, es que buena parte de los ataques
públicos y o verbales que generan un contexto de violencia que puede o no ser fatal, viene en efecto de las instancias de gobierno. Señaladamente en los últimos 2 años, de parte de Veracruz, ustedes conocen y recuerdan muy bien las distintas declaraciones que al respecto ha hecho el gobernador, o también en Guerrero y en particular la propia presidenta municipal de Acapulco, que señaló el pasado 6 de febrero que los periodistas no deberían de informar sobre la situación de violencia en la propia región porque aleja a los turistas y que no deberían ellos de quitarle la posibilidad de comer a los pobladores. Incluso lo hizo en una conferencia de prensa de tal suerte y alentó, vamos, la palabra específica es arengó al gobierno, al pueblo, a atacar a los propios medios de comunicaciones. Es, sin lugar a dudas, un ataque ostensible y claro, videograbado, todos lo vimos, y de este tipo de ataques son consuetudinarios. Yo me quedo con que el principal indicador de los fallecimientos, de los asesinatos, tienen que ver, grosso modo y en general, con el propio crimen organizado que, como he dicho, se encuentra coludido con las instancias de gobierno. Pero también déjame comentarte que creo que Juan Manuel Fósil ha hecho varias observaciones que me parecen de la primera importancia, porque de lo que él ha señalado se desprenden varias cosas. Por ejemplo, el riesgo de que se termine criminalizando a los periodistas. El gobierno no solo no atiende el problema de la inseguridad y alienta la propia inseguridad de los periodistas, sino que en algunas ocasiones los despoja. Una vez que han muerto, así como se oye, los despoja de su propia profesión y señala, eso sí, sin ninguna conclusión respecto de los culpables del asesinato, ha señalado que los periodistas no eran periodistas y los revictimizan doblemente. En un lado, el crimen organizado los despoja de su vida y por otro lado, el gobierno los está despojando de su propia identidad, de la causa por la que ellos murieron. Y otro elemento también que me parece muy importante, el hecho de que el presidente de la República diga que ejercer el periodismo significa aplaudirle al presidente y que quienes lo critican son adversarios, son chayoteros y todo este tipo de retahíla propagandística que hemos escuchado, tal suerte que un señor como, no sé, Lord Molécula puede resultar un propagandista del gobierno y para el mismo gobierno eso es hacer periodismo, mientras que un periodista que inquiere, que señala, que alude a este tipo de cifras, resulta entonces ser uno de sus principales adversarios. Y por último, el aspecto relacionado con los protocolos firmados por México en distintas instancias internacionales y en particular con la Organización de Estados Americanos, los protocolos para la protección de periodistas no están funcionando. Alrededor del 20% de los periodistas que han sido muertos estaban bajo el régimen del protocolo de protección. No sabemos, porque este es un gobierno fundamentalmente opaco, no sabemos qué grados porque hasta los protocolos tienen su propia metodología y sus niveles también de cobertura, de tal suerte que no sabemos si estaban atendiendo o no, protegiendo o no a altas horas de la noche a tal o cual periodista, no sabemos si lo acompañaban durante su traslado a uno u otro lado, de tal suerte que no existe en los archivos del gobierno una relatoría de hechos que muestren de qué manera actuó, si actuó, los propios elementos que forman parte de este protocolo de seguridad para los periodistas, que como hemos visto, sirve para nada. Esos eran los apuntes que quería hacer. Marco, pues yo creo que pones en la mesa muchísimos temas que deberíamos de analizar con profundidad. Esta parte de deslegitimizar, de desvirtuar la profesión, como tú bien dices, enaltecer a otros periodistas que si bien pues llevan a cabo también su trabajo, pues no los hace más o menos que quien también, como bien señalas, investiga, critica y pareciera entonces, estás conmigo o en contra mía, no hay más y entonces la verdad pues aquí sale sobrando. Senador, yo
quisiera saber cuál es la opinión de usted respecto a estas cifras, respecto a este tema. ¿Considera usted que la cuestión política es de las principales? ¿Criticar a la política, señalar actos de corrupción es una principal causa? Y sobre estos datos que nos está también manejando Marco, y también los que mencionaba yo con artículo 19, que sean perpetrados principalmente por funcionarios de gobierno. ¿Usted qué opina, senador? Mira, yo ahí sí no tengo información al respecto. Hay algunos crímenes que parecen evidentes que hay intereses políticos de funcionarios públicos, pero creo que vamos más allá de este asunto. Fíjense que no recuerdo en este momento si fue la CIA o el FBI, que hizo un estudio sobre México hace poco y determinó que el 50% de nuestro país está influenciado fuertemente por la delincuencia organizada. Y que inclusive se está metiendo ya en las elecciones de alcaldes, de diputados, de gobernadores. No es nuevo, ya tiene mucho tiempo. Pero cada día va avanzando más, cada día va siendo más evidente, cada día escucho a ciudadanos, ciudadanas que comentan lo que pasó en sus municipios, lo que pasó en sus estados, de cómo la delincuencia organizada participó a favor de algún partido o de algún candidato para hacerlos ganar, cómo reprimen a los opositores, cómo inclusive pueden mandar a matar a los opositores. Así que lo que estamos viviendo, muy desafortunadamente, y la ciudadanía tiene que darse cuenta que esto que está pasando en México es muy delicado, porque lo que estamos viviendo es prácticamente un narcoestado. Es un estado mexicano, es un país donde muchas autoridades ya son, sí, la gente sale a votar, pero la gente sale a votar porque las están presionando, porque les están dando algo para que salgan a votar, o porque están eliminando a los opositores. Entonces, esto que estamos viendo en México, sinceramente, es preocupante. Así que, ¿qué pasaría con la cifra que dan del 50% que tiene que ver con políticos? Yo más bien creo que la cifra tiene que ver con la delincuencia organizada. Sí, yo también. Pero que también se relaciona con los políticos que hoy representan a nuestra sociedad porque están siendo impulsados por la delincuencia organizada. Entonces, se va haciendo todo, va surgiendo, hay una simbiosis entre política y delincuencia organizada, y obviamente la delincuencia organizada es la responsable de llevar a cabo los asesinatos. Entonces, hay que procurar no hacernos de la vista gorda ante esto que está ocurriendo. Mencionaban Zacatecas, mencionaban Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Morelos, un montón de estados, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, en donde es evidente la participación de la delincuencia organizada. Entonces, esto, y si lo vemos bien, es parte de la causa de tanto asesinato, porque también muchos periodistas se dedican a tratar temas de los asesinatos, de los crímenes que suceden en su sociedad. Y bueno, como a la delincuencia organizada no les conviene este dato, que se esté hablando públicamente, bueno, pues hay que callar a quien lo esté mencionando para que aparenten que esa sociedad no está pasando nada. Así que esto es parte de lo que está ocurriendo. Veracruz mencionaron, la verdad que es alarmante lo que pasó en Veracruz en el sexenio pasado y lo que está pasando hoy. Hay una descomposición terrible y hay un gobernante que no sabe cómo gobernar, que inclusive él es parte ya del desorden social, es parte de la inseguridad de él y su secretario de gobierno y la policía y el fiscal. Bueno, ya se convirtió en un verdadero desorden. Llegaron al poder para tratar de imponerse a toda costa, encarcelando adversarios políticos, violentando a los ciudadanos. Bueno, la verdad que esto que lo estamos platicando, como ciudadanos, no debemos dejarlo pasar. Tenemos que hablarlo ante la gente, tenemos que formar opinión pública
para que esta opinión pública vaya haciendo que el gobierno tenga vergüenza y se empiecen a generar los cambios que requiere nuestro país. Si no, repito, se seguirá deteriorando y nadie vamos a estar a salvo. De hecho, nadie estamos a salvo en este momento y necesitamos ponerle un freno a esta situación y buscar gobernantes que sí vengan a trabajar para cumplir con la seguridad y el progreso del Estado, del país o municipio que les corresponde. Hasta ahí mi comentario. Así es, senador, muchísimas gracias. Marco comentaba hace una participación de este mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la cual pues ha fallado. Yo quisiera preguntarles, hemos visto esta noticia que detonó movimientos, lamentablemente el fallecimiento de Lourdes Maldonado, asesinada frente a su casa el pasado 23 de enero, esta muerte que detonó decenas de movilizaciones de periodistas por todo el país, por supuesto, el reclamo de justicia y el cese de violencia. Yo quisiera que ahondáramos un poquito más en por qué falla este mecanismo federal de protección y cómo podrían ser corregidas estas fallas para que este mecanismo cumpla el objetivo de proteger a los periodistas y garantizar su ejercicio, garantizar sus derechos, pero sobre todo su protección, Marco. ¿Qué se tendría que hacer para tener un organismo que como periodista se pueda decir: yo sé que ahí voy a estar, que me van a proteger y que yo puedo en nombre de la verdad salir y ejercer mi profesión sin miedo? ¿Por qué falla? Creo que la respuesta es porque prácticamente todo lo que toca el gobierno lo pervierte. Falla todo lo que está haciendo el gobierno. Un dato que me parece importante compartir con ustedes es que estos protocolos que son internacionales y que también ya se encuentra, por supuesto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos formando parte de los mismos, sobre todo de una manera muy activa desde hace un sexenio, pues en el papel suenan muy bien, lo que pasa es que no hay un seguimiento, ni una integración de archivo, ni nada por el estilo. De hecho, Lourdes Maldonado llegó y se presentó con el presidente y le dijo: temo por mi vida. Y aunque se haya dirigido a quien ostenta el máximo cargo en nuestro país, temiendo por su vida, ya vemos lo que sucedió, es que en efecto estos protocolos, más allá del propio papel, tendrían que llevarse a cabo con la pertinencia que debiera garantizar la vida. En el caso de Lourdes Maldonado, en efecto, como ha señalado, enfrente de su casa, no, han pasado tantos días y no sabemos cuáles son los protocolos que estaban en esos momentos, si es que estuvieran, interviniendo para preservar la integridad de la periodista, de tal suerte que incluso entre la ineficacia y la propia opacidad del gobierno desconocemos un reporte, ¿no?, puntual sobre cuáles son las propias fallas que ellos han tenido. Ahora, en esta situación hay que señalar que han sido dos los elementos importantes para aludir a esta inseguridad que viven los periodistas y que también están fallando. Uno, me parece que es la oposición. Mientras estamos viendo cuál es la crítica que están recibiendo los periodistas de parte del propio gobierno, la difamación, etcétera, etcétera, la oposición reacciona para lamentar los hechos condenables en los que perdió la vida el periodista X. Mientras está el propio gobierno descalificando a los periodistas, los partidos están hablando de cómo están procesando a sus candidatos. Yo lo decía, Gaby, no sé si recuerdas, al final de la primera, digamos, el primer periodo de este programa, se lo comentaba al dirigente nacional del PRD, a Jesús Zambrano, que hay una disociación entre un discurso que está pensando en el proceso electoral o en los procesos electorales permanentemente, con respecto de la propia realidad que estamos viviendo los ciudadanos. Esta disociación se muestra con mucha claridad en las redes sociales, de tal suerte que no solo resulta anticlimático, no sé, nosotros que estamos permanentemente viendo la propia información en las redes sociales. Un ejemplo, hay
una cobertura importante sobre las manifestaciones de los periodistas en todo el país en favor de la libertad de expresión, y sale el PRD, el PAN o el PRI diciendo: estamos seleccionando a nuestros mejores candidatos para que los acompañen a ustedes en Durango. ¿Quién carajos en esos momentos está pensando en quién va a ser el mejor candidato de qué partido para elecciones que van a haber o que van a ocurrir dentro de 4 meses? Esa disociación a veces me parece que es incluso desesperante. O Movimiento Ciudadano, que tiene como precandidato a un señor que públicamente ha señalado que mató a 2 personas, y con eso está convalidando la propia normalidad de la violencia en Quintana Roo, porque este candidato quiere ser gobernador de Quintana Roo, y así por mis pistolas él dice públicamente que, pues, ya como antes de ser político, pues si mató a 2, y que siendo político, pues entonces ya no mataría a nadie. De tal suerte que el mejor mecanismo de protección para periodistas en estos momentos están siendo las redes sociales. Porque en efecto señala aquí el propio título del programa, La verdad no se mata. Pues no se mata, pero no se mata porque precisamente en las propias redes sociales se está expandiendo las agresiones que ocurren contra periodistas. La señora esposa de un precandidato al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal, creo se apellida, y que dice que deberían de, o se refiere a un reportero cuando señala que deberían de vivir las personas buenas y morir las personas malas. Son situaciones que gracias a las redes sociales se visibilizan y podemos estar en presencia de pues una suerte de denuncia, pero de ahí a que el PRI o el PRD, porque ocurre con esos partidos, señalen: en Tamaulipas estamos valorando a los mejores candidatos y candidatas, eso sí, muy propios, con el lenguaje de género, para que ustedes se sientan representados. Me parece incluso que es un insulto a la sociedad, al menos para mí como periodista me resulta un insulto. Así es, Marco. Yo creo que en ese tenor cada partido deberá analizar lo que tú dices, hacer mucho caso y ser muy puntuales cuando situaciones como estas son más importantes, como bien mencionas, que seleccionaron un candidato que al final pues también se está normalizando muchísimo. Vimos fotos del gobernador de Morelos con personas del crimen organizado, donde de pronto no, pues es que yo me tomo fotos y es normal y no pasa nada, y se empieza a normalizar y se vuelve un problema grave. Y no se está poniendo la atención necesaria en ello, en el tiempo necesario. Pepe llega borracho a un sepelio, cuando el tío Pepe llega borracho a un sepelio de nuestro primo Luisito, con 2 muchachas y un trago, gritando ¡ajúa! Así es, así es. Así es, Marco. ¿Qué opinas, senador? Por favor, yo creo que tiene mucho que decirnos también, y también ¿qué tiene el Senado? ¿Qué está proponiendo desde allá el Senado para que justamente este mecanismo de protección pues sea reforzado, y pues deje usted ya reforzado, que sea útil, que sea eficiente y que de verdad garantice todos los derechos para poder ejercer esta profesión con seguridad? Sí, precisamente lo que señala el maestro Marco Levario sobre los partidos tiene toda la razón. Estamos perdidos, estamos extraviados. Nuestras dirigencias, no hay una coordinación adecuada, cada uno está inserto en sus propios problemas, los diputados, los senadores, los partidos, y no estamos viendo el grave problema que tiene nuestra sociedad. Inclusive se está llegando al grado de darle legitimidad a candidatos, como señaló Marco, allá en el caso de Quintana Roo y en otras partes también. Entonces, necesitamos centrarnos en los graves problemas que tiene la República, que tiene el país, como es la seguridad pública, como lo es la pobreza que sigue creciendo, como la falta de medicinas, como son los problemas esenciales con los cuales nuestra sociedad debería tener un mejor desarrollo, un mejor desempeño. Los estamos dejando a un lado y a veces nos perdemos en temas secundarios o terciarios que no son lo que la sociedad está demandando. Los políticos, los analistas, deben ver datos, deben ver lo que está pasando, y sobre eso tenemos que ir hacia adelante, tener una visión de futuro, estar denunciando, estar alarmando a la sociedad de lo que está ocurriendo y qué es lo que deberíamos hacer. Así que, Marco, ahí plenamente coincido contigo.
Qué bueno, senador. Porque así lo veo también, perdidos los partidos, no estamos en la jugada, lo digo, algunos sí, en parte estamos como opositores, tocando los temas que sentimos es lo toral para el buen funcionamiento del país, pero muchos estamos extraviados en otras cosas que son poco importantes, mientras el país se nos está desvaneciendo entre las manos ante un gobierno que tampoco escucha, un gobierno que efectivamente la mañanera se ha convertido en un programa para descalificar a los opositores, descalificar a los periodistas. A mí en mi conferencia de prensa hoy en la mañana hablé sobre eso. No estoy de acuerdo en que el presidente utilice ese medio de comunicación que han logrado armar, que le cuesta al país millones de pesos, cientos de millones de pesos, si no es que miles, y cuando él dice algo, se reproduce en muchísimos medios de comunicación. Y resulta que cuando un crítico habla, pues nada más hablas en tu canal de YouTube, del Facebook, pero tu limitación de alcance es extrema contra lo que un presidente puede hacer. Así que todos los ciudadanos, repito, tenemos que unirnos a la voz que dice respeto a los periodistas en sus críticas, porque también si el propio presidente no respeta al periodismo, los está dejando desvalidos, los está dejando despojados de toda personalidad, de toda seguridad. Y esto da pie a que también otras personas le falten al respeto a los periodistas. Pueden ser funcionarios, delincuentes, etcétera, y vaya generando más inseguridad en el sector del periodismo. Así que tenemos mucho por hacer y en el Senado de la República pues denunciamos. El problema es que a veces somos una voz en el desierto. No hay el suficiente acompañamiento, porque como lo que dice Marco, cada partido trae su propio camino, ruta a seguir, y a veces no estamos compaginándonos para hacer un frente común contra tanto problema que tenemos con el gobierno y con nuestra sociedad. Así es, senador. Sí, yo creo como que el viejo chiste, ¿no? De la casa que se está incendiando y la abuelita con otras inquietudes. Sí, sí, exactamente. Lo primero es apagar la casa incendiándose y no la bola con la que teje las chambritas, la abuelita, exactamente. Totalmente así es, y no solo deja, senador, a los periodistas desprotegidos, sino imagínese qué se espera también la ciudadanía cuando decide alzar la voz. Yo creo que en esa parte de estar perdidos debemos de hacer justamente esa unión, redes sociales, periodistas, ciudadanía, hacer esa voz que hace falta para respaldar justamente a una cámara pues tan monopolizada, las cámaras tan monopolizadas donde, como usted dice, pues quien levanta la voz pareciera que la hace en el desierto porque no va a trascender de ahí. Creo que haría falta esa unión, ese trabajo en conjunto. Es más, los partidos del gobierno, Morena, PT y Verde, ya ni discuten los temas donde sienten que están mal. Se quedan calladitos para que precisamente no se haga el debate. O sea, ya traen también su esquema para no generar más olas, como dicen. Entonces se queda nada más la pura opinión. También están actuando de manera perversa en temas torales del país. Definitivamente la información y la participación, la unión de todas, de todos, el respaldo que demos, por supuesto, a quien sí levanta la voz y a quien la distribuye, como son los periodistas, a quien analiza y critica, objetivamente, pues tenemos que como sociedad dar este respaldo, hacer esa unión para que de verdad trascienda y logremos algo. ¿Qué les parece si vamos rápidamente a un corte mientras ustedes comparten su opinión, comparten el programa de pasadita? No sean así, compártanlo para que más y más personas se unan a esta comunidad de Revolución Democrática 2.0, desde donde estamos transmitiendo, por supuesto, diálogo y consenso. Ya dialogamos, hemos dialogado en estos dos segmentos, pero ¿hubo consenso en este tema? ¿Hay disenso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece si en el tercer segmento lo descubrimos? Ahorita regresamos. Hay una carta magna, hay una ley máxima del país que brinda protección a todos los ciudadanos, a los periodistas, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Yo creo que las autoridades deben de ser más conscientes
y que cuando hay realmente un periodista que denuncia la situación real, tomen cartas en el asunto para rectificar si sus acciones están correctas o están fuera de norma. Yo creo que la labor del periodista no es aplaudir, la labor del periodista es denunciar, pero es muy claro que los periodistas verdaderos no estamos en contra del sistema y mucho menos de las instituciones. Sí demandamos un México mejor, más transparente, más honesto, sin mentiras, sin calificativos negativos y mucho menos sin amenazas. Yo creo que si las autoridades y la sociedad en su conjunto escuchan la voz desesperada muchas veces de los periodistas en demanda de que nos brinden la protección que nos corresponde, yo creo que podemos mejorar y quitarnos ese estigma de que México es el peor país donde se puede ejercer el periodismo. Yo creo que tenemos derecho a tener la libertad de expresión, el derecho a defender la libertad de prensa y sobre todo ahora estamos inmersos en la defensa de nuestros colegas. Como te digo, nos hemos convertido en un gremio altamente vulnerable. Y yo, haciendo eco de tu pregunta, te reiteraría que lo más importante es que los tres niveles de gobierno tomen conciencia de que si un periodista denuncia, lo que deben de hacer en lugar de atacar es corroborar que esa investigación fue honesta, fue veraz y que realmente lo que busca el periodista es denunciar para que se corrijan los errores. Yo creo que en esa medida podríamos tener un poco más de tranquilidad, tener un país menos violento, menos sangriento, y creo que podríamos mejorar esa imagen que desgraciadamente corre fuera de extrafronteras de México, en el sentido de que México es un país muy, muy negativo para ejercer el periodismo. Estamos de regreso en este tercer y último segmento de tu segundo programa. Estamos en los principios de esta segunda temporada de Diálogo y Consenso. Gracias por compartir el programa, gracias por unirte a esta comunidad de Revolución Democrática 2.0 y por supuesto por participar. Todos tus comentarios de verdad que son bienvenidos. Podemos o no estar de acuerdo, pero lo importante es participar, emitir nuestras opiniones e informarnos de todos los temas. Hemos llegado a la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía tenemos preguntas antes de pasar a saber cuáles son los consensos, cuáles son los disensos de nuestro programa del día de hoy. Marco, en los datos que yo tengo, repito, yo sé que tú tienes más datos que me gustaría nos compartieras. Más del 90% de crímenes cometidos contra periodistas quedan impunes. Yo creo que esto pues no es una noticia nueva, no estoy dando primicia de nada. Creo que es algo que lastimosamente sabemos todas y todos los ciudadanos de este país, por supuesto los que pertenecen a la comunidad de periodistas. ¿Qué hacemos para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión funcione? Yo sé que es una pregunta difícil, yo sé que habría que hacer muchísimas cosas, tal vez cambiar todo, voltear todo de cabeza, pero sobre todo ponerle puntual atención. ¿Y qué hacemos para que este protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión pues deje de ser letra muerta? Porque de que está, pero de que funcione, de que se aplique y de que se haga valer, pues es otra cosa bastante distante y distinta de que solamente exista, Marco. Yo creo que el asunto es la verdad, tan dramático y tan ineficaz ha sido el gobierno que tenemos que empezar por lo elemental. Tenemos que empezar por conocer cuál es el diagnóstico de la cosa misma. Es decir, cuál es la historia de cada una de estas personas que han perdido la vida y cuáles son los avances en la propia investigación. Tenemos que ponernos de acuerdo en quiénes sí y por qué sí y quiénes no y por quién no.
están siendo considerados periodistas. Hay quienes, por ejemplo, señalan que comunicadores que participan en las radios comunitarias que han sido muertos no son periodistas porque lo que hacen es solo difundir información en determinadas comunidades sin haber tenido una formación profesional. Nosotros en la revista Etcétera, desde luego, disentimos completamente de ese criterio. Entonces, en primer lugar es tener un cuadro lo más cercano a la realidad de cuál es la dimensión del problema y cuáles son los fallecidos que hay. De ninguna manera son 29, como ha señalado artículo 19. Pero al mismo tiempo también la propia justicia comienza por conocer la identidad y el avance en este estado de las investigaciones por estos homicidios. Por eso también lo segundo elemental es precisamente exigirle a la Fiscalía el desarrollo y el avance y sobre todo, claro, los resultados en torno de estas investigaciones que, como bien has dicho, y la propia Secretaría de Gobernación ha reconocido, en voz de Alejandro Encinas, es el 90% de la impunidad. Y el tercer caso, el que tiene que ver con los protocolos de protección, es, no me cabe la menor duda, la exigencia para que se lleven a cabo tal cual y el reconocimiento público de esto, en lo que también se están involucrados los profesionales de la comunicación. Todos aquellos periodistas que tienen o están en estos momentos bajo la protección del propio gobierno o del Estado, para ser todavía más riguroso y preciso, deberían justamente de decir, nosotros nos encontramos dentro de este protocolo, sin pormenorizar, desde luego, ¿no? Porque hay información que no puede ni debe ser pública, habida cuenta de la lectura que de esta puede hacer el crimen organizado, pero sí los propios periodistas deben informar que se encuentran bajo este protocolo, y algunos a los que les da pena o por las razones que sea no lo hacen. Me parece que valdría la pena que ellos también participaran de eso. Y desde luego la capacidad legislativa, esto que señala Juan Manuel Fósil es de la mayor importancia de intentar en el Senado. Varios senadores me han preguntado qué poder hacer. Pues entre otras cosas, en estos momentos un foro, 3 mesas, violencia y periodistas, con un senador, con un experto en la materia de procuración de derechos humanos y libertad de expresión, IETDE, AMEDI, artículo 19, periodistas que se encuentran bajo una situación de acoso, en fin, una serie de foros que hagan que se visibilice la situación por la que está pasando el país, y con periodistas de distintas regiones. Ya ha dicho los estados, el senador Fósil, en donde ha completado los estados en donde más ataques hay, mayor violencia y más ataques también, como es el caso de Veracruz, como es el caso de Morelos, como es el caso de Tamaulipas, y ahí tener y contar con los propios colegas informando desde la tribuna del Senado la situación que están viviendo. Eso es un paso, o sería un paso desde mi punto de vista esencial. Muchas gracias, Marco. Visibilizar, y yo creo que eso contrarrestaría mucho esa parte de que se ha normalizado incluso la violencia contra los periodistas, y ya es triste que ya no sea novedad, que ya no sea noticia y que se empiece como a normalizar que ser periodista es sinónimo de que, pues te va a pasar algo, ¿no? Pues híjole, ¿para qué te metes en eso? Entonces, visibilizar es importantísimo. Senador, yo quisiera también conocer su opinión al respecto de lo que estamos comentando. Pues mira, efectivamente, tal como comenté hace otros 2 o 3 segmentos, necesitamos hacer sumamente visible este tipo de cosas, de los crímenes que están pasando en el país, en este caso de los periodistas. Efectivamente, así como tú lo estás mencionando, qué triste es decirle a un periodista o mencionar como sociedad, pues sí, ¿para qué se mete de periodista si ya sabe que corre riesgos y lo pueden matar? Bueno, o sea, ¿qué nos pasa? Para mí como sociedad, la sociedad no está sabiendo valorar a las personas que se dedican a comunicar, a denunciar, a estar expresando ideas que pueden hacer mejorar a nuestra sociedad. Así que yo pienso
y coincidiendo con Marco que hay que hacer un foro y ojalá en el Senado de la República pudiéramos hacerlo y donde invitemos periodistas, invitemos gente académica que sepa de estos temas de manera más correcta, digo, porque yo tengo un conocimiento ligero de este tipo de temas, pero hay especialistas como Marco y algunas otras personas más en el país y otros periodistas que debieran participar para que esto llame la atención de nuestra sociedad y que también los medios de comunicación hagan su papel de visibilizar este tipo de problemas que está teniendo la sociedad mexicana y que, repito, tenemos que ser una sociedad exigente, una sociedad que sepa su derecho a la libertad, que sepa su derecho a tener información y que esto que está pasando con los periodistas, precisamente, tenemos el derecho en la Constitución a la libertad de expresión, tenemos el derecho a la información, sí, pero si matas a los periodistas, si los amenazas, si los haces callar y ellos se callan por temor a que le pase algo a su vida o a su familia, bueno, pues entonces el derecho que viene establecido en la Constitución no sirve para nada en nuestro país porque lo están permitiendo violentar esos derechos. Así que como sociedad, cada vez que vayamos a perder algún derecho, cuidado, porque así tras ese vienen otros derechos y si la sociedad no se entera de lo que está pasando en nuestro país, bueno, pues nos van a ir agarrando desprevenidos a todos los ciudadanos y va a seguir avanzando, como dije antes, el deterioro de nuestra vida social en México. Y hoy son los periodistas y mañana van a hacer otro tipo de actividad que a ellos se les antoje, a los de la delincuencia o a los funcionarios públicos que quieran tener acceso a alguna otra actividad y entonces vamos a estar en un país donde perdamos todos los derechos que tenemos y donde la impunidad va a ser la que reine y estamos luchando contra eso desde hace muchos años y ahí sí que el PRD ha sido uno de los partidos que más ha luchado por la libertad, por la democracia, por la justicia. Desafortunadamente, a veces extraviamos esos principios de lucha por otro tipo de cuestiones electorales, por otras cuestiones de intereses de grupos o personales, que nunca deben estar esos intereses por encima del interés del país, del interés de lo que es o lo que debe representar un partido político. Así que hay mucho por hacer y como periodista y como persona ciudadana que soy, que cuando incursioné al PRD fue para luchar por esos grandes principios de libertad, de democracia, de justicia, de progreso, yo sigo en mi corazón y en mi mente, eso es lo que me mueve y eso es lo que nos tiene que mover y eso es lo que tenemos que difundirle a la gente, que tenemos que luchar siempre por mantener nuestro Estado de Derecho y el progreso que requiere nuestro país. Eso sería mi comentario. Pues senador, yo creo que de aquí ya nació una idea de Marco, que se va a llevar usted de tarea, que nos diga cuándo es el foro, ¿verdad, Marco? Que cuándo se va a organizar. Ojalá que sí, sería extraordinario. Y también se lo impiden, se los voy a decir, y lo vamos a hacer en otra parte, pero hay que llevarlo a cabo. Definitivamente estaremos pendientes, senador. Yo creo Cuente conmigo, senador, en lo que se requiera. Sí, gracias. Celebro que haya nacido esta idea también de aquí de Marco para que se celebre también este foro muy importante, llevar a cabo estas acciones, hacerlas realidad, porque está en peligro la vida de los periodistas, la vida de mucha gente, y eso a su vez, como bien comentan nuestros invitados, hace una cadena que pone en riesgo hasta la democracia misma de nuestro país. Bueno, imagínate. Imagínese hasta dónde ha llegado esta situación tan lamentable. Pues bueno, hemos llegado ya al final. Antes de irnos definitivamente del programa, yo quisiera saber, ya hubo diálogo. Creo y puedo atreverme a decir que hay un consenso en el tema del día de hoy y que al unísono exigimos que todos los periodistas puedan ejercer su profesión con las garantías necesarias para hacerlo. Pero quiero preguntarles, de todos modos no quiero dejarlo así nada más porque yo lo dije, Marco, senador. Marco, ¿qué consensos hay? ¿Qué disensos encontraste el día de hoy? Coméntanoslo antes de irnos. Oh, por supuesto que hay un valor fundamental que es el que compartimos, la convivencia civilizada,
la información como un derecho a la opinión y un derecho a ser informado, y en ese terreno, en esa tesitura, la democracia es o se define en buena parte por su capacidad para generar información e intercambio público, y creo que en esta mesa hemos acordado que esa es la principal en estos momentos preocupación que existe en la sociedad, o que al menos representa uno de los principales riesgos que tiene la democracia. Hay un consenso que a lo mejor también pudiéramos tener, no sé qué opines, Gaby, no sé qué opines, senador. El emperador Claudio II hace nada más en 272 años después de Cristo, dijo que los jóvenes no se podían casar porque necesitaba a todos los jóvenes listos para la guerra, que se requería a todos ellos su energía para la guerra y por eso no podían casarse. Pero había un cura, San Valentín, que contravino a esas órdenes y comenzó a casar a distintos jóvenes, mujeres y hombres, y a restar, quitarle fuerza a el ejército de Claudio II, quien enojado, pues mató, acabó con este cura que se llama San Valentín, lo mató el 14 de febrero de 2070, y desde entonces a la fecha, por eso hablamos de San Valentín, o por eso hablamos del Día del Amor. Y si este programa se está transmitiendo el 14 de febrero, creo que puede ser una inspiración el intentar quitar brazos a las armas y tratar de que esos brazos se extiendan en una sociedad más solidaria, en una sociedad que encuentre justamente en ese territorio y terreno del propio amor, del amor propio, del amor por el otro, del amor por el país, del amor por la tierra, para recuperar a este gran país que es México. Una extraordinaria reflexión, y yo creo que el amor, justo en el día de hoy, el amor por nuestro país, por el prójimo, se ha perdido mucho, los valores también han ido en un declive, pues lamentable, lo hemos visto en la sociedad, en cualquier tema. Yo creo que es muy importante que desde temprana edad inculquemos el amor por nuestro país, por el prójimo, a nuestros hijos e hijas. Yo creo que es una reflexión que me llevo, que guardo y que voy a anotar, Marco, porque se me hace muy importante. A veces se nos olvida esa parte tan fundamental en nuestras vidas. Senador, yo no sé usted qué opine de la reflexión que nos deja Marco, y por supuesto compártanos los consensos y disensos del programa del día de hoy. Gaby, pues primero que nada, agradecerle a Marco ese gran conocimiento que hoy nos está compartiendo de por qué San Valentín el 14 de febrero. No lo sabía yo, así que yo es tampoco. interesante. Es interesante esto que nos comenta. Y bueno, efectivamente, entre los consensos que hoy tenemos, aparte de los consensos en las opiniones que hemos manifestado, no puede haber disenso en el respeto a la ley. No puede haber disenso en el respeto al ser humano, a la vida de los seres humanos. No debe haber disenso en respetar a la gente que de manera legítima se dedica a alguna actividad que ayuda a nuestra sociedad. Así que nosotros, bajo el enfoque de este programa, que no se puede callar la verdad asesinando periodistas, pues yo me manifiesto en contra de estos crímenes, a favor del periodismo, a favor de la libertad de expresión que debemos utilizar todos los mexicanos, a favor del acceso a la información. En la medida que somos una sociedad más informada, pues somos una sociedad que podrá tomar mejores decisiones y la tenemos que fomentar. Así que tanto la libertad de expresión como la información, el respeto a los seres humanos nos llevará a vivir en un país con más justicia, con más prosperidad. Es que esto es por lo que debemos de luchar todos, olvidándonos de qué partido somos y a qué actividad nos dediquemos. Todos debemos luchar porque México sea un país próspero, un país donde reine la seguridad, reine la alegría, reine el amor, no solo el 14 de febrero, sino que todos los días podamos estar viviendo y conviviendo en un país donde nos dé tranquilidad, nos dé seguridad a todos los mexicanos, hombres y mujeres. La verdad que les deseo lo mejor
de amistad y de amor todo el año. Y Gaby, les felicito por este programa, por este tema tan importante que no debemos soslayar y que al contrario debemos estarlo hablando con toda repetición, porque lo que está en juego son las vidas humanas, son las vidas de personas, no es cualquier cosa. Así que tanto esto de periodistas como luchadores sociales y como todas aquellas personas que pierden la vida ante la delincuencia organizada, ante malos funcionarios o cualquier otra cuestión ilegal que atenta contra la vida de las personas, todos nos tenemos que unir, todos tenemos que hablar y sumar fuerzas y voluntades para contrarrestar y abatir al adversario. Y nuestro triunfo debe ser la tranquilidad, debe ser el progreso de nuestro país. Así es. Así es, senador. Pues le agradezco muchísimo que haya estado el día de hoy en este programa. Muchas gracias por su tiempo, por su valiosa participación, sus reflexiones y todo el conocimiento que ha compartido el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, senador. Igualmente, Marco, siempre es un placer escucharte, todo lo que tienes para compartirnos, los datos, la información y el conocimiento que de verdad nutren demasiado el programa, y yo sé que, por supuesto, a quien lo ve, Marco. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Gaby. Muchas gracias a ti, senador Juan Manuel Fossi. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, Marco, y nos vemos pronto. Vamos a hacer el foro. Me dará muchísimo gusto. Cualquier cosa en la que crees que podamos ayudar, aquí estamos, ya lo sabes. Dale, gracias igualmente, y gracias, Gavita, y gracias a todos los de Revolución Democrática 2.0. Pues muchas gracias a los dos, les reitero de verdad mi reconocimiento y mi agradecimiento por su participación, y por supuesto mi agradecimiento siempre a quien nos ve, a quien comparte este programa, esta página de Revolución Democrática 2.0 que ha ido pian pianito creciendo, que ha ido dejando esa semillita de conocer más y más de los temas que suceden en nuestro país, que son importantes, y por supuesto nuestra participación es fundamental. Muchas gracias, yo los espero aquí en el próximo programa de Diálogo y Consenso. Soy Gaby Juárez, un placer como siempre estar con ustedes.